Pido que todo lo que se diga, Padre, venga de tu Espíritu, Señor, venga de ti, Padre, y que sea un tiempo de bendición, Señor, un tiempo donde nos hables, donde podamos rendirte nuestras emociones, nuestros pensamientos, Padre, y que esa semilla que se va a sembrar sea una semilla que se cosechará, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Así es. Ahí está la presentación. Bueno, antes de la predicación me gustaría mencionar un poquito pues hoy es el Día del Padre, ¿no? Ya oramos, los felicitamos, pero desde mi perspectiva, yo no les puedo predicar desde la perspectiva de un padre, pero desde la perspectiva de un hijo, qué importante es tener un padre involucrado. ¿Cuántos saben que es importante tener un padre involucrado? Gracias a Dios tengo un padre involucrado que, pues obviamente entiendo que son una generación distinta, ¿no? Son una generación que no está viviendo las mismas cosas que nosotros, los jóvenes. Aquí veo muchas familias, veo muchos jóvenes y los invito a los padres a que sean padres involucrados con sus hijos, a que sepan qué está pasando en sus vidas, a que sean de bendición. De hecho, platicaba con Sara de esta semana y le decía, vi una frase que me encantó que decía, ¿cuántos padres es muy fácil decir, yo moriría por mi hijo? ¿Cuántos lo dicen? Ah, no, aquí no. A ver, levanten la mano. Me asusté. ¿Cuántos morirían por sus hijos? Muy bien, pues sí. Pero ¿cuántos vivirían por ellos? Porque la frase decía, ¿qué tal que tú como papá es bien fácil decir, no, sí, yo moriría por mi hijo, si me ponen una pistola pues daré mi vida, pero ¿por qué no puedes dar ejemplo con tu vida? ¿Por qué no día tras día puedes dejar las cosas que están haciendo daño a tus hijos? Entonces todo eso es importante. Yo creo que Dios les dio un lugar que es una bendición que tengan ser papá y que tienen que honrar eso y pues bueno, los invito a eso. Pero el tema de hoy se llama el Tomás que llevo dentro. ¿Saben quién es Tomás? ¿Sí? ¿Han escuchado de él? Un discípulo que se le conoce también como Tomás el incrédulo. Si quieres darle la siguiente diapositiva, vamos a estar leyendo un poquito acerca de la historia de la resurrección de Cristo. No vamos a estar centrándonos en la resurrección de Cristo, sino vamos a hablar de Tomás y su papel en la resurrección de Cristo. Para agarrar un poquito de contexto de Tomás, él era una persona, como dice ahí, estaba profundamente comprometido con el Señor. Sin embargo, luchó con muchas dudas y preguntas. Lo más importante de todo es entender que Tomás era un humano, era un discípulo, y a veces nosotros estandarizamos el ser discípulo como el ser una persona divina, o sea, ser una persona santa, divina, sin mancha, y no, aquí vamos a entender que Tomás era una persona con sentimientos, con emociones, que Jesús entendió sus luchas, y pues bueno, eso es lo más importante, ¿no? Y ahorita para entrar en un poquito de contexto acerca de Tomás, vamos a leer un poquito antes de la resurrección de Cristo, cuando Jesús está con los discípulos y les está diciendo que se va a ir a la morada de su Padre, que los va a dejar, pero que hay algo preparado para ellos. ¿Todos conocemos ese versículo? Pero vamos a leerlo un poquito más a detalle, no sé si lo tengo en la presentación. Dice, no dejen que el corazón, les está diciendo Jesús a los discípulos, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y alguien dice, no, Señor, no lo conocemos. Era Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos conocemos este pasaje, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. O sea, aquí nos damos cuenta un poquito de quién era Tomás. Tomás era una persona, Jesús le está diciendo, voy a la morada de mi Padre. Ustedes saben cómo llegar. Un día van a llegar. ¿Y qué dice Tomás? No, Jesús, yo no sé cómo llegar. Ya saben cómo llegar. ¿Cuántos creían que los discípulos sabían cuál era el fin? La eternidad, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poquito de contexto acerca de quién era Tomás. Tomás era esa persona medio que sí sabía qué onda, pero que como quiera quería que le dobletearan la respuesta correcta. Entonces, entendiendo esto de Tomás, vamos a leer un poquito de la resurrección. Si puedes ahí poner la primera parte, creo que lo puse por partes. Y ahí viene la parte 1. ¿Cuántos traen su Biblia física? Yo no la traigo siempre, trato de traerla, así que no los voy a regañar. No soy mi papá que siempre la trae, pero trato de traerla porque es importante. Entonces, si la traen, ábranla y vamos a leer juntos. En el capítulo 20, el inicio dice,
El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada, o sea, que habían entrado a la tumba donde estaba Jesús. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Y aquí me parece muy pues interesante cómo la Biblia siempre te menciona cosas extras, porque no solo te dice que el discípulo entró y pues, se dio cuenta, no se dio cuenta que Jesús no estaba. Dice: entró, vio y creyó. No simplemente entró y en su corazón algo cambió, pero la Biblia menciona que vio y creyó. Y vamos a estar hablando un poquito de eso más adelantito. Pero terminando dice: porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Entonces, haciendo énfasis, vamos a guardar esta parte un poquito que dice: y vio y creyó. Después lo vamos a desglosar un poquito. En la siguiente parte, que es la parte 2, están hablando esa misma semana, ese mismo domingo, están los discípulos reunidos y por alguna razón no estaba Timoteo. La Biblia no dice por qué no estaba Timoteo. Sí nos gustaría saber qué estaba haciendo, pero simplemente menciona que no estaba y no da explicaciones. Ahora, ¿será un plan que Jesús tenía? ¿Será un plan de Dios? ¿Era algo divino que Tomás no estuviera para que nosotros pudiéramos entender esta lección? No lo sé, pero vamos a leer juntos. Dice: ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Ven, les digo que la Biblia siempre menciona cosas extras, ¿no? Como dice que estaban las puertas bien cerradas, no solo dice estaban encerrados, dice bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. Pues porque como estaban persiguiendo a Jesús, pues obviamente ellos, sus discípulos, tenían miedo, ¿no? Entonces, de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. O sea, imagínense, después de que tu Señor se murió, lo mataron, tal vez ellos lo vieron crucificado. Entonces, pues ¿qué creen que ellos sintieron cuando lo vieron? Alegría, gozo, felicidad, se sorprendieron, pero más que una sorpresa de que, ay, ¿qué haces aquí tú? Fue una sorpresa de gozo, de Señor, estás aquí con nosotros. Después de eso, la tercera parte que puse en la presentación es donde están los discípulos que llegan con Tomás y le dicen: Tomás, vimos a Jesús. Y vamos a leerlo rapidito. Dice: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no dice la Biblia quién era su gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Entonces, ¿se acuerdan de la parte que decía y vio y creyó? Y ahorita está diciendo: no lo creeré a menos que vea. Qué interesante, ¿no? Que estas partes se están juntando en distintos versículos y me imagino que ellos no llegaron con Timoteo a nada más decirle: ay, Tomás, perdón, siempre toda la semana me estoy confundiendo, pero bueno, con Tomás no me imagino que llegaron serios: hey, Tomás, nos topamos a Jesús, ¿qué onda? ¿Qué piensas? ¿Crees que sí era él o no? Me imagino que llegaron contentos: Tomás, vimos a Jesús. Y que Tomás, pues, ¿cuál hubiera sido su reacción? Pues, qué bañado, pues a ver, vamos, ¿no? Pero la reacción de Tomás fue, bueno, vamos a ver la reacción de Tomás. Más bien la reacción de Tomás, pues ya sabemos cuál fue, bueno, les dijo: no lo voy a creer hasta que lo vea. Y no solo quiero verlo, sino quiero tocar. ¿Y ustedes no creen que si Tomás quería tocarlo, le iba a doler a Jesús? Pues son llagas. Si tú te cortas con el cuchillo, te cae limón y lloras, pues obviamente si alguien te mete el dedo en medio de la mano que te acaban de atornillar, pues es dolor. Entonces, me parece bien interesante que Tomás quería aparte probar eso, causándole dolor a Jesús. De alguna manera lo podemos ver pues así. La última parte dice: 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos.
Las puertas estaban, o sea, la escena es la misma. No dice que es el siguiente domingo, dice que es 8 días después. Entonces la escena es la misma, están los discípulos sentados, encerrados, con miedo de que vengan los líderes judíos, y ahí estaba Tomás, se aparece Jesús en el medio, igual que la vez pasada, y dice: la paz sea con ustedes, la misma frase. Entonces le dijo a Tomás directamente, no le preguntó: oye Tomás, tú no estabas la vez pasada. No dice eso, ¿no? Simplemente se dirige a Tomás y le dice: Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas, ¿qué dice? Incrédulo, cree. Mi Señor, mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin. Exacto. Entonces, qué interesante que en estos distintos versículos están haciendo bastante relación entre ver y creer. Ver y creer. Entonces, vamos a ver unos puntos que decidí no enumerar porque no llevan de mayor a menor importancia. Simplemente son distintos puntos que si traes para apuntar, apúntalos para que estés reflexionando. Y el primer punto es la humillación de la incredulidad. Y mientras estaba leyendo estos versículos me venía a la mente cómo se debió de haber sentido Tomás cuando Jesús le dice: a ver Tomás, aquí estás, ahora sí tócame, ahora sí cree, porque si no hubiera sido por esto no estuvieras creyendo en mí. Entonces, ¿cómo se hubiera sentido? Pues yo creo que con vergüenza, con humillación. Después de que metió las manos y dijo: ay no Señor, si eres tú, yo creo que vino un sentimiento de pues chihuahua, hombre, ¿por qué soy así? O sea, Jesús era mi amigo. Jesús era amigo de Tomás, no solo era su discípulo. Jesús dice en la Biblia que lo consideraba como su amigo. Entonces me imagino que Tomás sintió esa vergüenza, ese sentimiento de chihuahua, hombre, ¿por qué te defraudé con mi incredulidad? Pero imagínense, ¿cuántos discípulos estaban reunidos sin Tomás? 11 personas con sus 5 sentidos vieron a Jesús. 11 personas fueron con Tomás a decirle: Tomás, vimos al maestro. 11 personas, no fue un loco, fueron 11. ¿Cómo es que Tomás, a pesar de esas pruebas, aún así no creyó? Porque sería más factible que llegara una persona y le dijera: Tomás, ¿vi a Jesús? Que Tomás dijera: no, pues cenaste pesado, o sea, Jesús está muerto, yo lo vi crucificado. Porque eso es otra cosa, Tomás lo vio crucificado, lo vio en el momento de la crucifixión. Entonces, no solo era la incredulidad que mostró Tomás a los discípulos. Y qué interesante que en la Biblia no menciona cuando los discípulos le fueron a decir a Jesús: oye, vimos a Tomás, y Tomás no creyó. En la Biblia nunca dice eso, no lo menciona. Pero como quiera, siempre mencionamos en la iglesia, no, Jesús o Dios es omnipresente, ¿no? Eso significa que está en todos lados. Entonces, ¿cuántos creen que Jesús estaba escuchando lo que estaba diciéndole Tomás a los discípulos? ¿Ustedes creen eso? Entonces, ¿por qué llega Jesús y directamente le dice: Tomás, te hablo a ti porque tú no creíste? Nadie le tuvo que venir a contar. Jesús sabía lo que Tomás estaba sintiendo. La próxima diapositiva dice: 8 días de dudas. ¿Por qué 8 días? ¿Qué significa el día octavo? No hay nada en la Biblia que diga que el día octavo es algo especial, son 8 días de prueba. Jesús nunca estuvo 8 días haciendo algo específico. Entonces, tal vez esos 8 días fueron días de no poder dormir. Fueron días de duda, fueron días de desesperación, días en donde no entendía por qué había pasado lo que había pasado. Pero que Jesús lo hizo de esta manera. Jesús dijo: pues voy a dejar que pasen 8 días. ¿Por qué? Porque así lo quiso, porque nosotros no entendemos las maneras de Jesús. Porque a nosotros no nos queda decirle a Jesús: Jesús, el día de mañana quiero que te me presentes antes de las 12 y que cumplas mi milagro, ¿no? Entonces, este fue el método de Jesús. Usar los 8 días, se le apareció a los discípulos le fueron a contar. Tomás dice: no lo voy a ver hasta que lo crea. Y Jesús se queda afuera de la ecuación. Entonces, después de eso, me viene a la mente que a veces nosotros pensamos que Dios obra en nuestros tiempos. Como decía Checo ahorita en las peticiones, todos tenemos pruebas, todos los días estamos pasando constantes pruebas. Y no siempre la prueba es que pasen cosas fuertes, que de verdad te vienen a sacudir. Hay pruebas diarias que tal vez no te sacuden, pero como quiera son difíciles. Entonces, pues los 8 días son una prueba de eso, de que pasamos pruebas, pero en medio de nuestras pruebas hay días de desesperación. Y no es uno, y no son 2, sino son semanas de desesperación, inclusive meses de desesperación, hasta años de desesperación. Nunca han escuchado a una persona contar: ay, yo he orado 8 años por mi familia y nunca se ha convertido. ¿Cuántos han escuchado eso? Hay 1000 historias, pues inclusive
bueno, no lo voy a mencionar, pero tenemos familia que no se ha convertido. A pesar de que somos de testimonio, de que los abrazamos, no quieren de Cristo. Pero eso no significa que Cristo no está obrando. Significa que estás en un proceso en donde no has llegado al momento donde Jesús se quiere encontrar. Y bueno, me viene a la mente, claro, pues aquí en la iglesia siempre predicamos, va a haber días de fe, ¿no? Va a haber días de donde te levantas como un guerrero y donde dices, Jesús está conmigo, todo está bien. Creemos eso, amén. Creemos que Jesús está con nosotros, que todo va a estar bien, tenemos nuestra confianza puesta en Él. Pero eso no quita el hecho de que somos humanos. Eso no quita el hecho de que a pesar de que Jesús está con nosotros, Jesús nos creó con un corazón, ¿qué dice la Biblia? Engañoso. Un corazón que las emociones te traicionan. Un corazón que realmente no está pensando como Jesús está pensando hacia nosotros. Un corazón que cuando pasa algo malo te quieres abrazar la desesperación. Inclusive bien extraño cómo funcionamos, que a veces nos ahogamos en nuestra propia desesperación, que tal vez después lo voy a mencionar, pero de una pequeña gota, ¿qué hacemos? Un mar. Hacemos un mar cuando no va. Y esto me lleva al siguiente punto, que es la melancolía. Por melancólico se perdió la bendición. Ahora, me parece bien chistoso que creo que nunca había pensado que en la Biblia había gente melancólica. Seguramente alguna vez escuché a alguien predicarlo, pero nunca me había puesto a pensar en que en la Biblia había personajes melancólicos. Porque yo les puedo preguntar aquí, ¿cuántas mujeres? Yo sé que ustedes son más melancólicas, o sea que ustedes les pegan los sentimientos. Pero si yo les pregunto ahorita, ¿cuántos hombres melancólicos hay aquí? ¿Quién va a levantar la mano? No, son puro lomo, pecho peludo, lomo plateado. Entonces, pues eso es lo que me llama la atención, que por qué nosotros relacionamos el cristianismo con ser de fierro, con ser de acero, con tener un corazón duro, con ser un hombre así como que no, yo no lloro, y Jesús, yo sé que te fuiste, pero no me está pegando. No, Tomás lo afrontó, Tomás estuvo en sus luchas, y eso es lo que estamos aprendiendo de Tomás. Entonces, iniciando con este punto, hay un escritor que dice lo siguiente: Tomás hizo lo peor que un hombre melancólico puede hacer. Está haciendo énfasis en hombre porque Tomás era un hombre, pero esto es en general, mujeres y hombres. Tomás hizo lo peor que un hombre melancólico puede hacer. Se fue a tirar en una esquina por su cuenta y por lo tanto a exagerar todas sus peculiaridades. O sea, Tomás se fue solo a divagar en sus propios errores y en sus cosas equivocadas. Dice, para distorsionar la proporción de la verdad. O sea, ya no solo se fue a abrazar sus errores, sino se fue a distorsionar lo que él estaba viviendo, porque él estaba viviendo un duelo después de que crucificaron a Jesús. Pero aparte de eso, dice que está distorsionando la verdad. O sea, que no sabes qué está pensando, que ya está pensando locuras. Y dice, para abrazar su desesperación por la separación a sí mismo de sus compañeros. Por lo tanto, perdió lo que recibieron los otros discípulos a los ojos del Señor. Él no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces me parece bien interesante que aquí empieza a decir, oye, Tomás se fue solo, abrazó su desesperación, perdió la cordura de la realidad y aparte se perdió la bendición. O sea, ¿cuántas veces nosotros en nuestra melancolía de decir, ay, se está acabando el mundo, Dios? La vida es bien corta, hermanos. La verdad, estoy bien joven, pero me he dado cuenta que la vida es bien corta. Que los días, pues la Biblia lo dice, somos neblina. O sea, la semana pasada tenemos un vecino que acaba de fallecer y era un señor bien buena onda. O sea, no estaba tan grande de edad, tenía como unos 50 años. Era bien a todo dar. Te saludaba, no sabías nada de su vida, pero te saludaba, siempre bien platicador, siempre le prestaba la escalera a mi papá, nunca compramos una, y de repente llega una señora a su casa y está platicando mi mamá con la vecina, echando el chal, y le dice que ustedes sabían algo de este señor. Mi mamá le dice, pues sí, pues don tal, pues cómo no, o sea, lo saludábamos, a veces platicábamos, a todo dar. Es que falleció. Nadie supo. Se enfermó, llegó al hospital, su familia no estaba enterada, un sobrino se enteró, lo fue a visitar, vio que estaba bien grave y le dijo a su demás familia, oye, ¿saben que ya está grave? Y el señor quedó en el hospital. ¿Y por qué menciono esto? Porque simplemente a veces pensamos que tenemos días de más, días para llorar, días para sufrir,
Cuando Dios nos está llamando a levantarnos en fe, a decir, ¿sabes qué? Yo te creé con emociones, yo te diseñé de esta manera, pero esto no es una excusa para que tú las uses de una mala manera. Esto es una manera de que tú rindas tus emociones a mí y que a través de esas emociones aprendas que yo soy más que tus emociones, que yo puedo más, de que yo voy a obrar. ¿Amén? No, hombre, ese amén está bien débil. ¿Amén? Pero por otra parte dice, como les decía, a veces hacemos de una gota un mar, porque nuestras emociones eso hacen. Nuestras emociones, como les decía, juegan en contra en los momentos difíciles. Pero debemos buscar a Dios con un corazón dispuesto, con un corazón de entendimiento de que somos seres humanos, de que estamos pasando por pruebas, pero que el mundo no se va a acabar. Y si se acaba, tenemos una eternidad preparada. Amén. Pero, ¿qué hubiera pasado si Tomás no hubiera andado solo? ¿Creen que hubiera sido una historia distinta? Yo pienso que sí, porque pues básicamente Tomás se fue a hundir en su soledad, pero ¿qué hubiera pasado si Tomás hubiera estado con los 12 discípulos? Bueno, con los 11, contando Tomás. Pienso que hubiera sido una historia diferente. Pienso que tal vez no hubiera divagado solo, no se hubiera hundido en sus propios sentimientos, no se hubiera estado de luto solo. Y pienso que para eso estamos aquí en la iglesia, para no pasar nuestras luchas solos. A veces creemos que estamos solos, pero realmente siempre hay alguien. Realmente siempre hay alguien cuidando de ti. Y si tú no has encontrado a ese alguien, aquí están tus pastores. Ellos están para cuidarlos a ustedes, para orar y para pelear las batallas juntos. Entonces, después de esto me parece bien interesante pensar en que no siempre relacionamos las batallas emocionales con la Biblia. A veces nada más pensamos en que la Biblia, todos eran un corazón de acero y las mujeres lloraban, los hombres eran fuertes, los discípulos se la pasaban compartiendo de Dios, pero realmente no. Realmente no fue así. Tomás era un discípulo emocional, era un discípulo melancólico, y Jesús aprendió a lidiar con él, y a través de su vida hoy nos está enseñando una lección de vida. Entonces, creo que hubo batallas que él peleó solo, y como les decía, qué importante es pelearlas no en grupo. No se trata de ir con toda la iglesia y decir, ay, tengo esta petición, vamos a orar juntos. También se vale y se puede, y es bueno todos orar, porque cuando todos oramos, Jesús se está moviendo. Pero hay cosas que tú puedes ir con tus pastores, hay cosas que tú puedes ir con tus líderes y decirles, estoy pasando por esto. Y esa carga se comparte, esa carga ya no es solo tuya. Hay gente que ya pasó por lo que alguien más está pasando. Y creo que eso es parte de los ministerios de la iglesia. Hay gente que ya vivió lo que tú estás viviendo, hay gente que te puede apoyar. Y creo que tal vez alguien no había vivido lo que Timoteo estaba pasando. ¿Con quién iba a ir Tomás? ¿Con quién iba a ir Tomás? Ahorita hay psicólogos y ahorita, pues imagínense ver a Jesús crucificado, casi, pues no recuerdo si estaba sin ropa. No sé si la Biblia dice, pero según la muerte es sin ropa. Es una muerte humillante. Una muerte donde dices tú, qué impotencia no poder salvarlo, y Tomás estaba simplemente viéndolo morir. ¿No creen que Tomás quedó traumado? Pues si tú ves un niño ahí con la pierna rota en el hospital y dices, ay, está bien feo, mijo, hazte para allá. Obviamente Tomás estaba sintiendo cosas. Timoteo, otra elige Tomás, chihuahua, hombre, ya mejor le voy a cambiar, no pasa nada. Entonces pienso que Timoteo estaba pasando cosas emocionales. Una disculpa. Que Tomás estaba pasando cosas difíciles. Tomás estaba traumado realmente. Y la Biblia no dice que Tomás estaba traumado, pero realmente estaba traumado. Pues ya les dije, imagínense ver a Jesús ahí crucificado, pues obviamente te vas a traumar. Entonces, pero bueno, eso nos va a llevar a un punto adelante. El siguiente punto dice, somos humanos, pero ¿desde cuándo lleva ese ahí? ¿Lo acaban de poner? O el otro. ¿Lo acaban de poner? Muy bien. Somos humanos, pero cristianos. Y va con lo mismo, les llevo diciendo que somos seres humanos, pero somos seres emocionales. Y a veces relacionamos a los cristianos con un soldadito de guerra que va por la vida pudiéndolas todas, cuando realmente no, cuando realmente somos gente que estamos pasando día tras día situaciones difíciles. Y sí, ustedes van a decir, este niño qué difícil puede estar pasando. Pues nunca saben, y todos ven a Dios a sus maneras. Yo sé que están pensando, este niño, ¿qué tiene que estar diciendo aquí? Pero miren, si Dios es un burro, Dios puede usar a cualquiera.
Y eso estuve pensando entre semana porque yo decía, ay, ¿yo qué voy a hacer ahí, papá? Y luego me venía a la mente, pues Dios es un burro, hombre, no me quedo corto. Pero bueno, dice, Tomás venía, ¿quién se rió fuerte? Eso estuvo personal. Dice, Tomás venía de ver a Jesús morir crucificado, la peor muerte, como ya lo estábamos diciendo. Y pues no había psicólogos. Ahorita pues bien fácil, ¿no? Pasa algo traumático y ya, no estoy diciendo que los psicólogos son malos, la ciencia es buena, Dios da la sabiduría para la ciencia y creo que ahorita acudir a un psicólogo es muy bueno. Cuando hay situaciones es muy bueno hablarlas, que te den ayuda, si ocupan ayuda hay psicólogos cristianos que los pueden ayudar, pero antes no había eso. No sé, no encontré que hubiera psicólogos. Hay un psicólogo que dice, las muertes traumáticas se pueden producir por múltiples circunstancias, asesinatos, homicidios, accidentes tal y muchas otras circunstancias, pero también se pueden producir por circunstancias donde haya violencia o intención de causar un homicidio. Entonces nos queda muy claro que Tomás era una persona traumada, triste, estaba pasando por duelo, estaba como un llanero solitario, viviendo las cosas encerrado en sus propias emociones. Y cuando los discípulos llegan con Tomás y le dicen, Tomás, vimos a Jesús, ¿qué hace Tomás? Decir, no, pues no, lo acabo de ver morir y yo con mis emociones no voy a aceptar tu realidad. Yo creo en Jesús porque es hijo de Dios, creo que Él es todopoderoso, pero como quiera lo acabo de ver morir. La duda de Tomás no era una ausencia o una negación a la verdad. La duda de Tomás simplemente era una búsqueda genuina por encontrar la verdad. Porque tú puedes decir, no, pues Tomás, qué incrédulo, ¿no? Pero hay un tipo de incredulidad donde realmente es negarte a lo que Dios está diciendo y está la otra parte de la duda, cuando tenemos dudas, que es una duda con fe. Una duda de decir, Dios, ¿en qué momento te vas a mostrar? Ya pasó tanto, no te has mostrado, pero sigo confiando en que tú te vas a mostrar. Y yo creo que esa era la duda de Tomás, en que Jesús se le iba a mostrar, en que él sabía que Jesús era su amigo, que Jesús lo conocía y que si él decía, oye Jesús, muéstrate, Jesús por su amor se iba a mostrar. Y así fue. Y así fue. Pero no solo se trata de que Tomás quería ver. Él quería tocar. Y como les decía, ese tocar iba a ser un dolor, iba a causar dolor en Jesús, porque pues es una llaga. Si tú metes tus manos en las llagas de alguien, pues va a doler, ¿no? En la Biblia no dice que Jesús no sentía dolor. En la Biblia dice que Jesús se hizo humano y los humanos sentimos dolor. Entonces, esto nos lleva a que Dios puede estar obrando, pero no en nuestras maneras, no en nuestras formas. Nosotros a veces tendemos a ponerle fecha límite a Dios para que obre, ¿no? Dice, a veces, bueno, yo lo veo de esta manera, a veces lo vemos, por ejemplo, en la cuestión económica. Ay, ya no puedo, Dios, mira, gano esto, diezmo esto, no me queda nada y estoy endeudado. Y la tarjeta me la cobran mañana. Tienes de aquí a las 12 para que en mi cuenta haya 12,000 pesos, que yo sé que hay deudas más grandes, ¿verdad? Pero yo dije un ejemplo, yo estoy chavo, acuérdense, todavía no me endeudo. Y dice, en mi cuenta tengo 12,000 pesos, entonces tienes de aquí a las 12 para que en mi cuenta se me multiplique el peso que tengo y se conviertan en 12,000. De aquí a las 12, ¿así obra Jesús? ¿Así obra Dios? ¿No? Así no obra. Bueno, no estoy diciendo que no puede pasar, claro, pero no se trata de nuestros tiempos ni nuestras formas. Esas son nuestras formas y nosotros podemos mover el corazón de Dios, pero Dios no siempre va a obrar en nuestras maneras. Y nos lo enseñó con Timoteo. Pasaron 8 días. Timoteo, Chihuahua, con Tomás. Pasaron 8 días de dudas, de sufrimiento, de no entender qué estaba sucediendo. Y esos 8 días son los mismos 8 días que nosotros pasamos. Años, 8 meses, lo que sea, pero los pasamos con las mismas dudas, con el mismo dolor, con el mismo sufrimiento. Pero con esa certidumbre de que sabemos que Dios va a obrar. En medio de nuestras dudas, Dios va a obrar, amén. Y bueno, en otro pasaje, eso ya no viene ahí, pero en otro pasaje, en 1 de Pedro, está haciendo mención de la resurrección de Cristo. Y está mencionando acerca de la herencia eterna que Dios nos da con la resurrección de Jesús, que nos deja la salvación.
Y hay un versículo que si tienen su Biblia, 1 de Pedro 1:5, no sé si lo pueden buscar, si no, no pasa nada. 1 de Pedro 1 del 5 al 7 dice: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que, ¿lo están leyendo en su Biblia? Amén. Dice, a fin de que todos la vean. Estas pruebas demostrarán de que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más precisa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces ya vimos que Timoteo está pasando por la prueba, que Tomás está pasando por la prueba, y que tal vez la Biblia no lo menciona como una prueba. La Biblia nada más cuenta la historia de cómo sucedió, pero yo creo que Tomás estaba pasando por esa prueba, que en su corazón había lucha. Pero ¿para qué sirven las luchas? ¿Para qué sirven las pruebas del día a día? Para glorificar a Dios, amén. ¿Para qué sirve la sanidad? Para glorificar a Dios. ¿Para qué sirve la provisión? Para glorificar a Dios. Porque luego ese es el problema, que siempre se predica, y el problema es que Dios cumple tu capricho, por llamarle de alguna manera, porque a veces no son necesidades, son caprichos que Dios nos cumple por amor. Y después de ese capricho, después de esa necesidad, ¿qué pasa con tu corazón? Pues se aleja. La gente deja de venir a la iglesia, la gente deja de servir, la gente deja de hacer tantas cosas porque ya tiene lo que quiere. Y creo que Tomás ya tenía lo que quería, ¿no? Tomás ya había tocado a Jesús, Jesús ya había llegado con él y ya había cumplido con lo que él necesitaba ver para creer. Y creo que esto nos deja como lección que vamos a ser probados y va a haber pruebas. Y en el versículo de 1 de Pedro dice: su fe está siendo probada de la misma manera que se prueba el oro. Entonces su fe, al permanecer firme, dice, en tantas pruebas, volvemos a lo mismo. No somos soldaditos cristianos que simplemente vamos por la vida riéndonos, todo es júbilo, todo es felicidad, todo es alegría. Dice aquí, tantas pruebas. Vamos a pasar pruebas y nuestras emociones, ¿qué van a querer hacer? Traicionarnos. Nuestro corazón, ¿qué va a querer hacer? Abrazar la desesperación, distorsionar la verdad y ciclarte. Porque así somos creados, porque somos humanos, pero Dios nos está diciendo, estas pruebas van a pasar. Aquí está la fe. Tú decides si tomarla o no tomarla. El camino correcto es tomar tu fe, levantarte en fe, llorar un minuto y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo confío en ti. Yo confío en lo que vas a hacer, en lo que estás haciendo, y a pesar de que apenas voy en mi primer día, todavía no llego al 8º día, a pesar de eso sé que lo vas a hacer. A pesar de eso sé que va a llegar el 8º día en donde te vas a presentar y en donde voy a poder ver tu mano obrar. Amén. Oh, esos amenes están bien agüitadotes, a ver si se les aparece Dios. No se crean. Entonces, hay otro versículo en 1 de Pedro 1:8, que tampoco lo tengo ahí, pero dice, si quieren buscarlo, 1 de Pedro 1:8. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente porque me gusta, se me hace un poco más clara. Dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Entonces, qué interesante. ¿Se acuerdan que al principio estábamos hablando de cómo los discípulos, cuando entraron a la tumba, dice, y vio, ¿y qué? Y creyó. Y ahorita, ¿qué está diciendo? Pedro está diciendo, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, a pesar de que no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Porque, hermano, a veces sentimos que Dios no está. A veces sentimos que Dios no está y a veces queremos sentir a Dios pues como lo sentían los discípulos, parado enfrente de nosotros diciéndolo, mi paz les doy. Y no va a pasar. Jesús no se presenta de las maneras en que nosotros queremos que se presenten, pero eso no quiere decir que Jesús no está obrando y que Jesús no está. Entonces, siempre me pregunto esto,
¿Qué pasaría si Jesús no hiciera nada por nosotros? ¿Lo amaríamos? Porque creo que nuestro amor a Jesús muchas veces está condicionado a lo que Jesús hace por nosotros. Es un ganar-ganar para nosotros, a veces, nuestra relación con Jesús. Cuando creo que realmente nuestro amor a Jesús no debe estar condicionado a que en las pruebas nos va a ayudar, a que nos va a dar una salida de las pruebas, a que ya murió Jesús en la cruz. No debe de estar condicionado a nada. Simplemente es por amor, por un final eterno en donde nos vamos a gozar en el cielo con Cristo. Amén. Entonces, retomando uno de los puntos que decía, hay que aprender a llevar las cargas de los demás. Si no queremos repetir la historia de Tomás, hay que compartir las cargas. Y ya conocemos este versículo que es Gálatas 6 y dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Todos conocemos este versículo, ya lo habían leído en alguna predicación, siempre lo dicen. Pero qué importante es, porque si no compartimos las cargas vamos a estar ciclados solos, como decía el escritor, que Tomás se fue a la esquina a llorar solo, a distorsionar su verdad, a ahogarse, sin compartirlo. Y creo que si él hubiera compartido su realidad, lo que estaba viviendo, sus emociones, hubiera sido distinto. Si él hubiera compartido su duda, hubiera sido una historia distinta. ¿Y por qué Dios nos dice en su palabra, ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros? Yo creo que es porque el diablo sabe que nosotros en la soledad somos vulnerables a abrazar la desesperación, a perder la confianza en Dios e ir muy profundo en un sinfín de pensamientos destructivos para nuestra alma. Digo, no les voy a preguntar, pero sé que lo han pasado y sé que han sentido la soledad, en donde dices, mira, ni está Dios, ni está nadie más. No hay nadie pasando lo que yo estoy pasando, y lo estoy pasando solo y desesperado. ¿Y qué empieza a suceder? Viene un pensamiento negativo y lo puedes saltar, ¿verdad? Lo superas. Viene otro pensamiento negativo y lo puedes saltar. Pero de repente empiezan a llegar pensamiento tras pensamiento, pasa otra cosa mala, llega otro pensamiento y te empiezas a hundir en pensamientos y te vuelves vulnerable al momento en que ya te alejaste de Dios. Y ya dijiste, no, Dios, pues no. No hiciste nada, nunca obraste, ya. Ahí quedó nuestra relación. Entonces pienso que la soledad para Tomás fue mala. Y que la soledad para nosotros también es mala. Y por eso estamos en comunidad, en iglesia, donde podemos compartir. Por eso en las peticiones siempre compartimos nuestras peticiones y oramos los unos por los otros, porque llevando las cargas de las demás personas se aligera la nuestra. Y ya por último, me gustaría terminar con esto, en decir que seamos firmes en creer que Dios está en medio de cada situación, a pesar de que no lo parezca. Él está obrando y no dejemos que pasen los 8 días de dudas, que realmente pueden ser años, meses, mucho tiempo puede pasar. Y por último, no pasemos por la melancolía en la soledad. Siempre va a haber un momento difícil, siempre va a haber un momento triste, va a haber un momento de llorar, va a haber un momento de reír. En la Biblia lo dice, pero no pasemos por esos momentos solos. Hay que hablarlo con gente que te pueda dar una palabra de ánimo, con gente que te pueda animar en la fe, en decir, no te preocupes, Dios va a obrar. Y tú le puedes decir, ay, ¿tú qué sabes que Dios va a obrar si a ti ni te ha pasado esto? Es una palabra de ánimo, es una palabra de aliento en donde sabemos y confiamos como hermanos en que Dios está obrando. Amén. Entonces, para cerrar, nos quedamos con este versículo que dice: tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Amén. ¿Cuántos nos queremos levantar con una actitud de creer sin ver? De que a pesar de que no estamos viendo a Dios obrar, de que que no conocemos cuál es el camino que Dios está abriendo, Dios está obrando. Amén.